7:30 de la mañana en Bogotá, en Quito y en Lima. Seguimos en Directo América de France 24 con más actualidad internacional que analizar. Vamos allá. El presidente francés Emmanuel Macron llega a Beijing para una visita de Estado en que pretende pedir a su homólogo chino Xi Jinping que ayude a lograr un cese el fuego en Ucrania, aprovechando sus vínculos con Rusia. Mientras Rusia no asume compromisos tras casi 5 horas de conversaciones entre Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. El presidente ruso insiste en que no tiene intención de ir a la guerra contra Europa, pero que están listos para responder ante una agresión. El presidente de Estados Unidos amplía su amenaza militar a Colombia y textualmente a todos los países que produzcan droga, no solo Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió que atacar el territorio colombiano es una declaración de guerra. Y les cuento que en nuestra crónica diaria Directo París tomaremos contacto con nuestra periodista, ya la conocen, Natalia Ruiz, para conversar sobre el anuncio de Airbus de que entregará menos aviones de los previstos como consecuencia de las fallas que se conocieron en los últimos días. Antes vamos con el bloque de noticias. Bien, empezamos las noticias en China, donde aterrizó ya el presidente francés para una visita de Estado para abordar el desequilibrio comercial entre Francia y el gigante asiático. Además, Emmanuel Macron pretende también apelar a la cercanía entre Beijing y Moscú para pedir a su homólogo Xi Jinping que convenza a Vladimir Putin de aceptar un cese el fuego en Ucrania. Un cometido, un planteamiento que, recordemos, ya ha indignado a los líderes chinos cuando lo han abanderado otros líderes europeos, como Ursula von der Leyen. Adrián Fonsillas, nuestro corresponsal en Beijing, nos cuenta más. Macron ha aterrizado en Beijing para su visita de 3 días en China, la cuarta desde que llegó al cargo en 2017. Mañana se reunirá con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang en el Gran Palacio del Pueblo y el viernes volará a Chengdu, la cuna de los pandas. 2 asuntos están subrayados en la agenda: Ucrania y el comercio. Nos sorprenderá el mensaje de Macron, es el mismo de los últimos años, que China, como miembro permanente de la ONU y aliado de Moscú, convenza a Vladimir Putin para que firme el alto el fuego. China puede jugar un rol crucial, recordaba esta semana Jean-Noël Barrot, ministro de Exteriores. Tampoco sorprenderá la respuesta, que China es neutral en la guerra, que ni la causó ni la ha alimentado suministrando armas. En Beijing causa estupefacción que en los últimos tiempos Bruselas le exija que empuje a Rusia hacia el alto el fuego, cuando años atrás desdeñó su hoja de ruta, que precisamente incluía un alto el fuego inmediato, con el argumento de que solo serviría para que Moscú tomara aire. La nutrida delegación de 80 personas subraya también el perfil económico. Cuenta con varios ministros y 40 altos ejecutivos de empresas. Un objetivo es enjuagar el paquidérmico déficit comercial con Europa de 357.000 millones de dólares. Desde París lo explicaban en las vísperas: es necesario que China consuma más y exporte menos, y también que los europeos ahorren menos y fabriquen más. Hablarán mañana de las investigaciones chinas al porcino y los lácteos europeos que emprendió Beijing como respuesta a los aranceles a sus coches eléctricos, y se espera que Macron parta de aquí con varios acuerdos comerciales en el campo energético y especialmente el de la energía nuclear, en la agricultura o en la aviación. Incluso hablarán de un nuevo préstamo de pandas. Los 2 que vivían en Francia regresaron a China la semana pasada después de 13 años para jubilarse y cuidarse de sus achaques. Mientras, en paralelo, precisamente en Moscú, tras casi 5 horas de reunión entre Vladimir Putin y los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que no asumieron compromisos, que aceptaron, eso sí, algunos puntos, pero que rechazaron otros. En el encuentro, además, el presidente ruso insistió en que su país no tiene intención de ir a la guerra con Europa, pero que está preparado para responder ante cualquier agresión. Los principales enviados de la administración Trump volvieron a salir del Kremlin con las manos vacías. Witkoff y Kushner se reunieron con Putin con el objetivo de negociar una salida a la guerra en Ucrania y el plan de paz revisado y respaldado por Estados Unidos sobre la mesa. Una conversación positiva según fuentes del Kremlin, pero mucho trabajo por delante. La conversación fue muy útil, constructiva y significativa. No duró 5 minutos, sino 5 horas.
Pudimos ponernos de acuerdo en ciertas cosas y el presidente Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunas cosas y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa hacia varias propuestas. Sin dar mayores detalles, Ushakov dijo que hablaron sobre el problema territorial. Moscú busca la anexión del 20% del territorio ucraniano que controla, presiona al ejército de Kiev para que se retire de la línea del frente y admita más pérdidas, o una reducción de más del 30% del tamaño de su ejército, y que el país se olvide de formar parte de la OTAN. Pero Zelensky, de gira por Europa, busca reforzarse con el apoyo exterior. Debemos poner fin a esta guerra de tal manera que dentro de un año Rusia no vuelva a lanzar una tercera invasión en una década. Esto es posible porque ese era su principal objetivo. No lograron su objetivo de ocupar nuestro estado. No estoy seguro de que sus objetivos hayan cambiado. Es posible que solo se hayan pospuesto. Necesitamos protección para esto. Sin compromisos de Moscú, parte de Europa comparte el temor de Zelensky de que esto pueda sentar un precedente peligroso. Precisamente, mientras tanto, la Unión Europea intenta avanzar en su independencia del gas ruso para dejar de financiar a Rusia. Tras varias propuestas previas, el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros han llegado al consenso de detener las importaciones a partir de 2027, a pesar de las reticencias de Hungría. Además, también indicaron que abandonarán la compra de petróleo ruso en los próximos meses. Hoy es un día histórico para nuestra Unión. Anoche llegamos a un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión de eliminar progresivamente los combustibles fósiles rusos. Estamos pasando página y lo estamos haciendo para siempre. Este es el comienzo de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia. En otras noticias relacionadas con la economía de Rusia y de la Unión Europea, el bloque también insiste en la propuesta de apropiarse de los activos rusos en países europeos para financiar a Ucrania. Una medida que, recordemos, ya está en marcha con los intereses que generan dichos activos rusos y que ha generado varias discusiones legales. El gobierno alemán está trabajando para garantizar que podamos aprobar la resolución correspondiente en el Consejo Europeo para que podamos utilizar los activos rusos congelados. Esto debe hacerse sobre una base legal segura. La Comisión está trabajando en ello y ahora presentará sus propuestas. Apoyamos esto y, naturalmente, tomamos en serio las preocupaciones de Bélgica. Son justificadas, pero el problema puede resolverse. Puede resolverse si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad juntos. Dejamos Europa y vamos ahora hasta el Caribe, porque horas después de que Donald Trump amenazara con el inicio de, textualmente, ataques terrestres en contra de organizaciones narcotraficantes en América Latina, el ejército de Estados Unidos realizó nuevos ejercicios militares en Puerto Rico y en Panamá. Los apreciamos mucho, pero sí, cualquiera que haga y venda drogas en nuestro país está expuesto a ataques. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ataques militares a Colombia. El mandatario de ese país, Gustavo Petro, le respondió vía X. No amenace nuestra soberanía, porque despertar al jaguar, atacar nuestra soberanía, es declarar guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Contra esos funcionarios. La Cancillería colombiana llamó a la fraternidad entre América Latina y el Caribe ante cualquier intento de intervención estadounidense. Un claro guiño a Venezuela, país que ha concentrado la atención de Trump en lo que él considera su lucha contra el narcotráfico. Desde hace 5 meses, Estados Unidos inició un despliegue naval sin precedentes frente a las costas venezolanas y ha matado a decenas de personas en bombardeos contra supuestas narcolanchas. Esta ofensiva, aunque rebatida por la ONU, pareciera ampliarse. Donald Trump ahora promete que los ataques en tierra llegarán muy pronto. Y en paralelo, Estados Unidos realiza ejercicios militares en Puerto Rico y en Panamá, según dicen, desvinculados con las tensiones en el Caribe. Como este simulacro de evacuación aérea conjunto entre autoridades panameñas e infantes de marina estadounidense. El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operacional y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas con el objetivo del que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Legisladores estadounidenses anunciaron que presentarán una nueva resolución para forzar una votación del Congreso que impida una eventual guerra en Venezuela. En noticias en cierto modo relacionadas, vamos hasta Honduras porque el expresidente derechista Juan Orlando Hernández, quien recordemos había sido condenado el año pasado a 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, ya salió en libertad tras ser indultado por Donald Trump. Se trata de una medida que, como saben, ha suscitado críticas y acusaciones de hipocresía porque Estados Unidos tiene el Caribe militarizado, ¿no?, en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Fue condenado a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de casi 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, pero Juan Orlando Hernández fue puesto en libertad este lunes tras ser indultado por el presidente Donald Trump. Presidente de Honduras entre 2014 y 2022, Hernández fue declarado culpable el año pasado. Durante su juicio, los fiscales de Nueva York lo acusaron de dirigir a Honduras como un narcoestado y de proteger a los principales traficantes de cocaína mediante sobornos, incluido el famoso narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, líder fundador del cártel de Sinaloa. El indulto de Trump ha dejado perplejos a los observadores, teniendo en cuenta que Washington está ordenando simultáneamente el bombardeo de barcos en el Caribe que supuestamente transportan drogas. Las fuerzas militares estadounidenses también se han desplegado frente a las costas venezolanas para presionar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, a quien Trump considera un narcoterrorista. La contradicción en la campaña de Trump contra el narcotráfico ha sido destacada por los demócratas. Trump está volando barcos ilegalmente en el Caribe, supuestamente para impedir que entren drogas en Estados Unidos. Sin embargo, indulta al expresidente de Honduras, condenado por enviar cocaína a Estados Unidos. No tiene ningún sentido. Y también por los republicanos. ¿Por qué perdonaríamos a este tipo y luego perseguiríamos a Maduro por introducir drogas en Estados Unidos? Encarcelen a todos los narcotraficantes. No entiendo por qué se les perdona. Trump ha calificado el caso de Hernández como una trampa de la administración Biden. También está muy involucrado en las elecciones hondureñas, donde ha optado a favorecer a uno de los candidatos. El presidente de Estados Unidos decidió respaldar a Nasri Asfura, del mismo partido que Hernández, y el martes advirtió que habrá un infierno que pagar si intentan alterar los resultados electorales tras las constantes interrupciones del portal web oficial del organismo electoral. Volvemos precisamente a Honduras para repasar los resultados electorales, o al menos cómo avanza el conteo. Enseguida lo van a ver en sus pantallas. A esta hora el escrutinio ya confirmado es del 78,95% de los votos, y en estos momentos, como decíamos, con estos votos contabilizados, de momento Salvador Alejandro César Nasralla, candidato del Partido Liberal, cuenta con el 40,35% de los apoyos, con 1.016.582 votos, seguido de Nasri Juan Asfura, que cuenta con el 39,56% de los votos. Como ven, la diferencia es de menos de un punto porcentual a esta hora. En términos de apoyos, de papeletas depositadas en su figura, en este líder del Partido Nacional, esta formación conservadora, cuenta con 996.777 apoyos. Seguiremos informando a medida que vaya avanzando este conteo. Y ahora cerramos este bloque informativo en Marruecos, que vive un momento histórico para el fútbol femenino. La apuesta de inversión estatal en el sector y los éxitos cosechados por la selección nacional han dado lugar a un interés sin precedentes por la Liga de Mujeres. Aún queda mucho, ¿no?, camino por recorrer, pero estos incentivos, unidos a décadas de lucha de las mujeres sobre el terreno, han impulsado el liderazgo femenino, el aumento de clubes y la reducción de prejuicios sociales. El Fénix es el club más pujante de Marrakech y símbolo de la transformación del fútbol femenino en Marruecos. En solo 4 años alcanzó la primera división. Fatema Zahra empezó a jugar en su barrio cuando era una niña. 20 años y muchos obstáculos después, aspira a llegar a la selección nacional, hoy subcampeona de África. Antes ibas por la calle y te decían el fútbol no es para las chicas. Ahora, gracias a Dios, ven en televisión el éxito de nuestra selección y nos animan a seguir. Yo sueño con formar parte del equipo nacional y poder levantar la bandera de mi país. Hoy las mujeres también lideran. Hasna es el mejor ejemplo de ello. Hizo historia al convertirse en la primera mujer en entrenar a clubes masculinos. Hoy trabaja en la Academia de la Federación de Fútbol en Benidorm
Nimelal, la región donde creció. En el mundo del fútbol tienes que imponerte para tratar de encontrar tu lugar. Yo soy de un entorno rural que es muy conservador. Sufrí presión e incluso me planteé renunciar, pero después reflexioné. Si renunciaba también me iban a criticar y decidí aceptar el desafío. Atribuye el cambio de mentalidades a la apuesta estatal por el fútbol a todos los niveles. Antes no había infraestructura, estadios, vestidores. Ahora hay un gran desarrollo de las categorías inferiores y también de las categorías femeninas. En los últimos años, la inversión pública en el fútbol femenino se multiplicó por 10, alcanzando los 60 millones de dólares. Para Khadija Ila, presidenta de la Liga, esto fue clave para profesionalizar el sector. La federación paga sueldos mensuales a las jugadoras de primera y segunda división. Y se ha hecho un trabajo fundamental para desarrollar el fútbol femenino como estudio y como deporte. Una carrera de fondo cuyos éxitos saltan a la vista y que hoy también busca recuperar a las que emigraron para poder vivir del fútbol. A continuación, vamos en directo hasta París. Conectamos con nuestra periodista en la capital francesa, con Natalia Ruiz. Natalia, muy buenos días. Hoy abríamos esta edición informativa hablando de la llegada a China del presidente francés Emmanuel Macron. Cuéntanos cuáles son los principales objetivos de este viaje. Muy buenas tardes, así es, pues ya el presidente está allí en Beijing. Esta es la cuarta visita de Emmanuel Macron desde 2017, la última data de abril 2023. El objetivo principal de esta visita es en realidad económica, buscando que haya más inversiones chinas aquí en Francia. Pero por supuesto uno de los temas más importantes que han de discutirse, sobre todo este jueves, que será el día de todas las reuniones entre Emmanuel Macron y Xi Jinping, será por supuesto el tema de la guerra en Ucrania. Francia que espera que que China pueda de alguna manera pesar en la decisión de Rusia de poder finalmente decir que sí a un alto al fuego. Además se sabe muy bien, en todo caso, muchos europeos y occidentales consideran que China pues aporta un apoyo económico muy importante a Rusia en todo este esfuerzo de guerra, así que esperan por una parte lograr algo allí, teniendo en cuenta además también que China pues tiene asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y como les decía, el tema principal pues es económico, porque lo que busca Francia es precisamente reequilibrar esa balanza comercial entre los dos países, que en los 10 últimos años ha sido Francia la que ha multiplicado por 2 sus inversiones en ese país, cerca de unos 46.000 millones de euros, cuando en las inversiones chinas tan solo alcanzan los 12.000 millones. Emmanuel Macron está en China no solamente acompañado por su esposa, por 6 ministros, sino también por unos 35 empresarios franceses, representantes de pequeñas, medianas empresas, así como también de grandes grupos de Francia. También pues son varios sectores los que están allí representados: la energía, la alimentación, lujo, vinos, licores, entre otros. La idea es decirle a todas las empresas chinas que son bienvenidos aquí en Francia. Y en medio de todo esto, lo que busca también Emmanuel Macron es hablar de alguna manera también de la Unión Europea, que también busca reequilibrar esa balanza comercial que está en un déficit importante de cerca de unos 307.000 millones de euros. También sabemos que en realidad pues hay algunas digamos diferencias importantes entre Bruselas y entre Beijing, más cuando Bruselas pues acusa a Beijing de competencia desleal. Lo que piden es que China finalmente exporte menos e importe más, y finalmente que los europeos pues produzcan más, pero también consuman más. Entre los diferentes temas, pues obviamente han de hablarse también de algunos temas sensibles, como la situación de los derechos humanos en ese país, también de Hong Kong y de Taiwán. En todo caso, una visita de 3 días. Mañana, como les decía, será la jornada más llena, digamos, de reuniones, y finalmente todo esto terminará en Chengdu. Allí se hablará más que todo de diplomacia de los pandas, porque China pues hace ese préstamo de estos animales a varios países. Justamente Francia acaba de devolver 2 de ellos, pero hay otros especímenes que han de llegar de nuevo también aquí a algún zoológico del país.
Natalia, pues le daremos seguimiento a esta gira, como bien decía, sobre todo mañana. Mientras tanto, seguimos hablando de producción industrial europea y en particular francesa. Hablamos de Airbus, que ya ha anunciado que va a entregar menos aviones de lo previsto. ¿Por qué? Así es, full zona de turbulencia para Airbus, porque pues finalmente, recordemos, veníamos hablando desde la semana pasada de los problemas de ese software que tuvieron que actualizar, 6.000 aparatos que tuvieron que permanecer en tierra, y esta semana se conoció de esos problemas de calidad en unos paneles metálicos del fuselaje de los aviones, de varios de los A320. Hasta el día de ayer no había en realidad detalles de cuántos aviones pues tendrían que ser revisados. Ya se sabe hoy que serán 628 y que de hecho sí hay al menos unos 128 de ellos que ya están en servicio. Y en vista de todos estos problemas, pues la compañía dijo que ya no podrá entregar los 820 aviones en total que esperaba para este 2025. Entregará 30 menos, así que se espera 790 para finales de este 2025. Ha explicado que esas 30 aeronaves, pues aún no se sabe si formarán parte de las cifras de este año o de las cifras del otro año, pero sobre todo si ese retraso pues va a tener repercusiones en lo que se espera sean las entregas de aviones que se tendrán ya estimadas para el próximo año. A estas aeronaves habrá que hacerle no, digamos, cambios en piezas, sino en realidad hacerle nuevos test. Eso fue lo que explicaron. Pero en medio de todo esto, a pesar de que las acciones en bolsa de Airbus, sobre todo esta semana también, pues han estado en sube y baja, ya las cosas parecen estar un poquito más tranquilas, pero sobre todo pues hay un parte, digamos, de tranquilidad para todos los accionistas en vista de que Airbus ha tenido un año fabuloso. Los primeros 9 meses en realidad sus beneficios netos han estado en alza, y dijeron que a pesar de todo esto que ha venido ocurriendo a lo largo de estos últimos días, pues los beneficios no cambian de lo que se tiene estimado para este 2025, con unos 7.000 millones de euros en resultado de operaciones, que además es una medida importante porque es la que mide la rentabilidad de la empresa. Y ahora pues falta saber si Airbus, que de hecho pues uno de sus representantes está junto con Emmanuel Macron allí en China, pues logrará conseguir nuevos contratos y estará a las alturas de las expectativas que llegaron en medio de todos estos problemas de Airbus. Natalia, pues estaremos pendientes y también de cuando llegue el parte de tranquilidad, no solo para los accionistas, sino también para los pasajeros. Muchísimas gracias, Natalia. Nos vemos mañana. Vamos con nuestro reportaje del día. En Vietnam, el delta del Mekong se ve gravemente amenazado por el calentamiento global. Aunque por sí solo proporciona, atención, el 50% de la producción alimentaria nacional, sufre de lleno el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada que debilita los arrozales. Y el paisaje, por lo tanto, en resumen, está cambiando y con él todo el equilibrio de una región. Veamos. El agua sabe mal. Está salada. Este agricultor en el sur de Vietnam ha visto cómo sus rendimientos de arroz han disminuido constantemente durante los últimos 5 años. Solo el año pasado perdió el 40% de su cosecha. La sal del mar ha llegado ahora a nuestros campos, dañando las plantas de arroz y sus granos. Destruye toda la cosecha. El arroz aquí está arruinado. Miren esto, se ve tan débil. Los arrozales contaminados por sal se vuelven infértiles y en esta parte de Vietnam el culpable es el cambio climático. El nivel del mar está subiendo entre 3 y 5 milímetros al año. Como resultado, el agua salada se filtra cada vez más tierra adentro y a través de las llanuras del delta del Mekong. Los 18 a 20 millones de vietnamitas que viven en el delta del Mekong dependen de él para su sustento. El agua salada no solo amenaza el arroz, los peces también están en riesgo. Una universidad en el sur de Vietnam estudia estos cambios en asociación con un instituto francés de investigación agrícola. Capturaremos peces con diferentes niveles de salinidad y después los peces mostrarán las adaptaciones, los cambios en sus necesidades según los distintos tipos de salinidad.
combinan investigación en laboratorio y trabajo de campo. Estos científicos realizan viajes regulares en barco a una pequeña isla, donde han descubierto otro problema: el aumento de la temperatura del agua, nuevamente impulsado por la crisis climática. Y están preocupados, ya que el agua más cálida está llevando a la extinción de ciertas especies de peces. Realizamos nuestros experimentos con bagre. Aquí se centran en el bagre, el pez más emblemático del delta. En 2024, Vietnam produjo alrededor de 1,6 millones de toneladas de bagre, lo que representa el 42% de la captura mundial. Para el Pangasius, el rango máximo aceptable de temperatura es de 35 grados centígrados. Durante los últimos 2 años hemos monitoreado la temperatura del agua en estanques de Pangasius en Vietnam y Camboya, y hemos notado que en verano llega hasta 37 grados, es decir, 2 grados por encima del nivel máximo de tolerancia. En respuesta al aumento de la temperatura del mar, muchos habitantes del delta están recurriendo a una nueva forma de acuicultura. Es una alternativa sostenible para los agricultores que ya no pueden cultivar arroz. En la provincia de Cà Mau, enormes granjas acuícolas cubren más de 300.000 hectáreas de tierras que antes se usaban para cultivar arroz. En estos estanques, las algas ayudan a enfriar el agua, mientras se crían peces y camarones juntos. Es un ecosistema autosostenible en el que cada especie apoya a la otra. Cuando los camarones producen desechos, los recuperamos junto con el agua de sus estanques, que contienen nutrientes. Luego bombeamos esa agua al tanque de peces. Las algas continúan purificándola y pronto vuelve a estar clara. Este antiguo agricultor de arroz no tiene dudas de que la acuicultura es la clave para sobrevivir en el delta del Mekong. Proporciona un ingreso estable, mayor que el cultivo de arroz, y no es tan vulnerable al cambio climático. El Mekong enfrenta 2 crisis: el aumento del nivel del mar y una creciente escasez de agua dulce. Su situación se agrava por las enormes represas construidas río arriba, cerca de la fuente del río. Este experto señala en dirección a China, aunque no la menciona por su nombre. Algunos países río arriba han construido represas hidroeléctricas. Esto altera drásticamente el flujo natural del río y reduce la cantidad de sedimentos que llega al delta inferior. Como resultado, las tierras agrícolas aguas abajo son cada vez menos fértiles. El mensaje de los científicos es claro: salvar el delta del Mekong es una emergencia ambiental. Están en juego los medios de vida de más de 60 millones de personas en Asia que dependen directamente de la madre de todos los ríos. Ahora hacemos una breve pausa, menos de 2 minutos. Enseguida regresamos. Al final del otoño, vendrá la FIL Guadalajara, vendrán los libros y las ideas, volverá la emoción de encontrarnos, vendrán las flores. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Barcelona, invitada de honor.